El prefijo nano de nanotecnología ya nos indica que trata sobre algo pequeño. La pregunta es ¿cuánto de pequeño es? Un nanómetro es una milmillonésima parte de un metro, es decir, 9 ceros y un 1. Realmente cuesta imaginarse algo tan pequeño, pero para que nos hagamos una idea, el diámetro de nuestro pelo es de 100.000 nanómetros. El virus que causó la COVID-19 mide unos 100 nanómetros y el diámetro de un átomo va de unos 0,1 nanómetros a 0,5. La escala nanométrica es muchísimo más pequeña de lo que podemos ver a simple vista. Es casi a nivel atómico. Si buscamos la definición de nanociencia y nanotecnología en la Wikipedia, nos aparece como el estudio de los fenómenos y propiedades que ocurren en estructuras de 1 a 100 nanómetros, y la nanotecnología como la aplicación de este conocimiento para crear dispositivos, medicamentos, etc. En resumen, para aprovechar este mundo nano para crear cosas que satisfagan nuestras necesidades y aumente nuestro bienestar. Protectores solares mucho más eficientes, maquillajes más duraderos, alimentos que se conservan mucho mejor gracias a nanopartículas o ropa con la capacidad de regular la temperatura y la humedad, que en el caso de los deportistas puede ser algo muy útil. Estos solo son algunos de los muchísimos ejemplos que existen de cómo la nanotecnología nos puede ayudar a nuestra sociedad y nos puede ayudar a nosotros. Es una definición sencilla de entender, pero si queremos reflexionar sobre la ética de la nanotecnología, que es lo que queremos con este trabajo, realmente es una definición insuficiente o poco adecuada. Más adelante veremos el porqué, pero por ahora quedémonos con que lo nano va sobre lo muy pequeño, casi a nivel atómico, y que cuando nos adentramos en este mundo tan pequeño surgen propiedades únicas y propiedades muy distintas a la que estamos acostumbrados en nuestro día a día. La nanotecnología nos da herramientas para manipular la materia a una escala que nos permite acceder a los átomos y a las moléculas. Nos permite manipular el mundo cuántico para obtener beneficios en nuestro mundo macro. Realmente con esto podemos crear materiales con propiedades muy potentes. Por ejemplo, que sean resistentes y flexibles a la vez, o que sean muy duros y ligeros, entre otras cosas. De alguna manera, la nanotecnología es como jugar a los Legos, pero en vez de piezas, hay átomos que podemos organizar y manipularlos, siguiendo las instrucciones, que en este caso son las de la mecánica cuántica. La nanotecnología ha existido siempre, incluso antes de que estuviésemos nosotros aquí. Por ejemplo, la tela de araña, por su estructura nano, es 5 veces más resistente que el acero, además de ser ligera y elástica. Puede extenderse hasta 10 veces su longitud inicial. Incluso nosotros, antes de saber lo que era la nanotecnología, ya lo utilizábamos. Por ejemplo, con las espadas de Damasco, que consistían en acero con nanotubos de carbono, y esto hacían que fuesen resistentes, flexibles y afiladas a la vez. O por ejemplo, en las pinturas que utilizaban los mayas, en las que había nanopartículas, y esto ha hecho que no se hayan deteriorado en muchos siglos, ya que hace que sean muy resistentes a muchos tipos de condiciones distintas. El concepto de nanotecnología se dice que surge en 1959, cuando el premio Nobel Feynman en su conferencia There is plenty of the room of the bottom, hay mucho espacio en la parte inferior, dijo cosas como: los principios de la física, tal y como yo los veo, no niegan la posibilidad de manipular las cosas átomo por átomo. Al no violar ninguna ley, no hay motivo para que no pueda hacerse. En el mundo de lo muy pequeño, muchas cosas nuevas podrían suceder, porque los átomos se comportan de manera muy distinta a cómo hacen los objetos a mayor escala, pues deben satisfacer las leyes de la mecánica cuántica. Si comenzamos a juguetear con los átomos allá abajo, estaremos sometidos a unas leyes diferentes y podremos hacer cosas diferentes. A nivel atómico aparecen nuevos tipos de fuerzas, nuevas posibilidades, nuevos efectos. Resulta interesante que en principio es posible que un físico sintetizase cualquier molécula que un químico la dibujase. Se le dan las órdenes y el físico sintetiza la molécula. ¿Pero cómo? Colocando los átomos allí donde el químico lo ha indicado previamente, y así creamos la sustancia. Si desarrollamos la capacidad de ver lo que estamos haciendo y de realizar cosas a nivel atómico, ayudaremos a resolver muchos problemas planteados por la química y la biología. En 1974, Norio Taniguchi le puso el nombre nanociencia, y en 1986, Erich Drexler habló no solo de estudiar la nanociencia, sino también de aplicarla para construir dispositivos a escala nano con fines prácticos, la nanotecnología. Y bien, ¿qué características tiene el mundo nano? Lo primero, que su tamaño es muy pequeño, y esto hace que ciertas nanopartículas puedan introducirse en sitios que antes no les era posible. Y esto tiene mucha importancia en temas de toxicidad y de medio ambiente, y también en medicina. Otra característica de lo nano es que la gravedad deja de tener tanta importancia como nuestro mundo macro. Debido a que se encuentran a una escala muy pequeña, son mucho más débiles en comparación a los de la fuerza electromagnética o de la fuerza nuclear. Otra característica de lo nano es que las leyes clásicas de la física, las que vemos en nuestro día a día, dejan de describir este mundo tan pequeño. Las leyes que empiezan a describir este mundo son las de la física cuántica. Una ley que es poco intuitiva, pero que define con precisión este mundo tan pequeño. Para ejemplificar el por qué es tan poco intuitivo, imagínate una pelota de tenis. En el mundo clásico, en nuestro mundo, si la tirásemos contra una pared, siempre rebotaría. En cambio, si esa pelota fuese muy pequeña, a nivel cuántico, habría una posibilidad, alguna probabilidad, de que esa pelota atravesase esa pared. Esto se conoce como el efecto túnel. Otro hecho característico de este mundo nano es que a esta escala tan pequeña, la superficie cobra mayor importancia. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? A medida que un material se hace más pequeño, la proporción de átomos de la superficie crece respecto a la proporción
proporción de átomos que están en su interior. Esto puede verse de manera más matemática en la siguiente imagen. A medida que vamos haciendo los cubos más pequeños, el volumen del material se mantiene igual, pero su superficie aumenta mucho, de manera que cada vez es más importante la superficie respecto al volumen. Y bueno, ¿y esto por qué es importante? Pues bien, los átomos de la superficie, por temas energéticos, se comportan de una manera muy distinta a los que están en su interior. Cuanto más pequeño es algo, más tendencia tiene a reaccionar con su exterior. Y cuando algo es tan pequeño como una nanopartícula, puede haber una gran reactividad. Por ejemplo, el aluminio y el óxido de hierro apenas reaccionan cuando el material es grande, pero cuando son nanopartículas, cuando son muy pequeñas, se produce una energía súper explosiva. Incluso hoy en día se utiliza como combustible para propulsar naves espaciales o en pirotecnia. Y bien, habiendo contextualizado lo que es la nanociencia y la nanotecnología, vamos a explicar por qué la definición nominal, es decir, la que va de 1 a 100 nanómetros, no nos es conveniente para nuestra reflexión ética. Es necesario decir que la definición de lo nano, es decir, de la nanotecnología y de todo aquello que derive de ella, nanomaterial, nanopartícula, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. De hecho, la Comisión Europea ha creado una definición viva de lo que es un nanomaterial. Es decir, es una definición que puede ir actualizándose en función de los avances científicos y tecnológicos que hay. Actualmente existen varias definiciones, pero no un completo consenso de una única definición. En algunas de ellas, además del tamaño, se incluye la forma, la relación de la superficie y el volumen. En otras, se incluye que puede ser algo nano, aunque tenga un tamaño superior a 100 nano, siempre que se conserven las propiedades que son características de la escala nano. Y la cosa es, ¿por qué tantísimo esfuerzo para extraer una buena definición de lo que es la nano? El primer motivo es por temas regulativos. En el mundo nano, tal como hemos visto, surgen efectos, aplicaciones y características muy distintas a la de nuestro mundo macro. Por ejemplo, dos materiales pueden ni siquiera reaccionar entre ellos a escala macro, pero a escala nano ser súper explosivos. La cuestión es que estos comportamientos del mundo nano pueden influir, entre otras cosas, a nuestra seguridad, a nuestra salud y al medio ambiente. Y esto no depende únicamente del tamaño del material, sino que también dependen de la forma, la composición química, la superficie, la carga eléctrica, entre muchas otras cosas. Es decir, no hay un límite real definido común a todas las sustancias a partir del cual aparezcan las propiedades de la nanoscala. Podría darse el caso, un material que no entrase en el rango de 1 a 100 nanómetros, que tuviese 105 nanómetros, por ejemplo, pero por sus características tuviese comportamientos nano que pudiesen suponer un riesgo para nosotros. O al revés, que hubiese un material que entrase en el rango de 1 a 100 nanómetros, pero no tuviese ninguna propiedad, ninguna característica especial. Y la cosa es, ¿por qué es importante esto? Podría darse el caso, entre otras cosas, que una empresa, por ejemplo, por intereses, pusiese a la venta un producto con la etiqueta nano por temas de marketing para relacionarlo con una tecnología novedosa, pero este material no tuviese ninguna propiedad especial. O al revés, que no les interesase que su producto se relacionase con los temas nano por el riesgo que supone, pero quisiera beneficiarse de las propiedades nano. Y, por ejemplo, crease un producto con nanopartículas que no entrasen dentro del rango de 1 a 100 nanómetros, pero que realmente tuviesen propiedades nano, esto supusiese un riesgo para nosotros, para nuestra salud y para el medio ambiente. Es por eso que, entre otras cosas, se hace tanto esfuerzo para crear una definición más compleja que la de simple de 1 a 100 nanómetros, para intentar abarcar el mayor número de materiales con propiedades nano que supongan un riesgo para nosotros, y de esta manera poder minimizar los daños ocasionados. Por otro lado, más allá de todo esto, todas estas definiciones no dejan ser convenciones de expertos. ¿Son las convenciones realmente un criterio válido para justificar que los nanomateriales sean esencialmente diferentes de los materiales que no están en la nanoscala? Es necesario decir que el lenguaje es la herramienta que utilizamos para comunicar nuestras ideas y nuestros pensamientos. Si las palabras que usamos no tienen un significado preciso y además no es compartido por todos, está el riesgo de malinterpretar lo que dice el otro y de expresarnos de manera inexacta. En palabras del filósofo Wittgenstein, el lenguaje no solo refleja el mundo, sino que también lo construye. Siempre es muy importante el lenguaje, pero en el caso de un estudio ético aún lo es más, ya que las cuestiones que se suelen debatir suelen ser muy complejas. Si, por ejemplo, queremos reflexionar sobre las armas, debemos tener una definición precisa de lo que es un arma, o qué es lo que vamos a considerar en nuestra reflexión, lo que es o lo que no es un arma. Si queremos reflexionar sobre lo que es la nanotecnología, debemos tener una definición adecuada de lo que es nanotecnología. La cosa es que una definición puede variar en función de su propósito. Por ejemplo, la definición de oro no será la misma para un joyero que para un químico, aunque ambos se estén refiriendo a la misma entidad. En términos regulativos puede ser útil la definición nominal, pero en términos de reflexión filosófica realmente no lo es. Y es que si queremos reflexionar filosóficamente sobre los aspectos éticos de la nanotecnología, debemos encontrar una definición que vaya más allá de unos consensos. Una buena definición debe dar la esencia de aquello que es. Y si definimos la nanotecnología como aquello que va de 1 a 100 nanómetros, realmente no nos informa más allá del tamaño de lo que es. No nos está diciendo la verdadera naturaleza de los objetos nano. Tenemos que buscar una definición que indique aquello que caracteriza a lo nano, que ponga la frontera entre lo que es nano y lo que no es nano. Es decir, qué hace que algo sea nano. Además, si queremos que nuestra definición sea adecuada para la ética, debería hablarnos de aquello que hace que la nanotecnología, por el hecho de ser nano, suponga un desafío de carácter moral. En definitiva, ¿qué novedad específica aporta lo nanotecnológico que puede afectar a nuestras vidas? ¿Y cómo puede afectar esta novedad a los diferentes ámbitos de la vida humana? Lo que nos interesa de la nanotecnología a nivel ético son las
propiedades especiales que aparecen en determinadas circunstancias. Por lo tanto, nuestra definición deberá hacer referencia a la aparición de estas, a las circunstancias que hacen que éstas surjan y a la relación causal entre ambos hechos. ¿Y qué es lo novedoso y específico de lo nano? Que no se pueda ver a ojo desnudo sin la necesidad de un instrumento, realmente no lo es, por mucho que ahora podamos abarcar cosas muchísimo más pequeñas que antes. O que una partícula pueda atravesar determinados filtros o determinadas barreras biológicas gracias a su tamaño tan pequeño, no es una propiedad especial de lo nano, aunque los tamaños a los que somos capaces de llegar ahora sean mucho más pequeños que antes. Y es que las aplicaciones realmente novedosas y revolucionarias de lo nano no sean directamente por el tamaño, sino de las propiedades que aparecen cuando nos encontramos a una escala nanométrica. Es decir, lo especial de la nanotecnología son las nuevas propiedades que muestra la materia cuando los átomos superficiales empiezan a destacar sobre los átomos que están en el interior. Son estas propiedades, las eléctricas, las ópticas, las magnéticas, las térmicas, que aparecen bajo unas determinadas condiciones cuando ciertos efectos cuánticos se hacen relevantes y no el tamaño como tal, las que hace que tenga sentido clasificar determinadas entidades como nanotecnológicas. Un hecho realmente novedoso y revolucionario de la nanotecnología es que actualmente podemos aprovechar tecnológicamente las propiedades del mundo cuántico, que aparecen cuando los objetos en los que trabajamos, los átomos superficiales predominan sobre los átomos interiores, que ocurre cuando nos movemos a una escala del orden nanométrico. En ese momento conseguimos llevar a la práctica una serie de efectos que hasta ahora solo podíamos teorizar, y eso es lo que debería tener en consideración una definición de lo nanotecnológico, que quisiera ser apropiada para la reflexión ética. Es decir, Rödinger tuvo que crear un gato imaginario, tuvo que hacer un experimento mental para trasladar los efectos cuánticos a nuestro mundo macro, o que al menos pudiésemos imaginarlos. La nanotecnología nos permite actuar directamente sobre la escala cuántica y trasladar estos efectos a un nivel macro que podamos percibir. Es decir, somos capaces de manipular directamente la realidad a escala cuántica y buscar con ello unos efectos determinados aprovechables a escala humana. Y esto sí que es un hecho realmente revolucionario. Hemos hecho lo que pretendía Rödinger, solo que ahora disponemos de herramientas para hacerlo y no necesitamos un gato imaginario. Por lo tanto, una definición que nos puede ir bien para nuestra reflexión ética puede ser la siguiente. La nanotecnología es la disciplina que se basa en aprovechar a nivel tecnológico las discontinuidades que aparecen en determinadas propiedades observables, debido a efectos cuánticos que se hacen relevantes cuando los átomos superficiales de los objetos implicados predominan sobre los átomos internos.